Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Llegué tarde, psicoanalistas con perspectivas desorientadas. Volvió marzo con tutti y veo a muchos abrumados por retornar al ritmo acelerado y demandante de nuestras vidas. Para los que tuvieron la suerte de tomar vacaciones, se debe dejar atrás la certeza de que existe una vida otra y que esa vida se puede vivir de otra manera, con otro ritmo, desde otra perspectiva, y que genera estados de ser que se van perdiendo en el ajetreo de la demoledora de subjetividades neoliberal. Las vacaciones son peligrosas porque ponen en peligro los cuentos que nos contamos para justificar nuestra alienación. Y este marzo se siente raro. La energía sigue cargada con los acontecimientos mundiales y eso que supuestamente habíamos dejado atrás la era del Mercurio retrógrado. Pero ahora hemos entrado Venus, ¿no?, de lleno en la era del trumpismo retrógrado. Ojalá algunos líderes se tomaran unas vacaciones prolongadas o indefinidas y nos dejaran tranquilos con sus deseos de transformar el mundo o más bien de destruirlo. Pero por suerte, chiquillas, tenemos la conversación entre amigos para depurar las inquietudes que nos producen este mundo tan incierto. Y no perdamos más tiempo. ¿De qué no hablaremos hoy, Paloma? ¿Cómo no perdamos más tiempo? No tenemos más tiempo que perder. Llegó marzo. Ya no estás de vacaciones. Albana va a partir, en realidad. Bueno, de lo que no vamos a hablar es de la baja tasa de natalidad a nivel mundial, pero uno podría decir o no decir que en Chile, Chile es el país de Latinoamérica de más baja natalidad, yo estuve investigando, y la tasa de natalidad al 2022 es de un 12%, y en el 1960 era de un 33%. O sea, es una baja bien importante. Sí, ahí es importante como la discusión con respecto a por qué alguien tendría un hijo, ¿no? Yo primero había reaccionado diciendo, bueno, es caro tener hijos, ¿no? Como es un problema de cálculo monetario, pero la verdad es que cuando la gente tiene hijos o cuando uno tiene un hijo, en realidad no es que haga un cálculo económico, ¿no? Tener un hijo representa otras cosas, ¿no? De hecho, había un dicho que se decía, un hijo viene con una marraqueta debajo del brazo. Sí. Cuando uno atisbaba a decir, uy, ¿cómo me voy a hacer cargo? Bueno, los hijos vienen con una marraqueta debajo del brazo. Claro, cuestión que no ha ocurrido, además, en ejemplos dramáticos como los que han ocurrido en la última semana. Yo diría que el regreso a marzo también supone un sinfín de escenas cada vez más curiosas y ominosas, ¿no? Entre esos tenemos como el caso de Carol Cariola, que en el fondo es allanada el mismo día del parto, ¿no? Como, y que hay toda clase de conjeturas, si era súper relevante quitarle el teléfono en ese minuto, o justo cuando estaban dentro de la sala de parto, o qué se hace con sus imágenes privadas del propio parto, ¿no? Hay algo que es un debate casi como de un que pone en juego nuestro tema con la humanidad, ¿no? ¿Qué significa suponerle a alguien la utilización pragmática y política de un embarazo primero y luego de un nacimiento también para poder supuestamente eludir la justicia, ¿no? Porque claro, en esa puesta en escena un poco ese es el mensaje, bueno, como está teniendo guagua, elude la justicia y usa a la guagua y bla, bla, bla. Sin embargo, están apareciendo o uno observa escenas que son impensables. Sí, yo creo que ahí hay algo que no podemos hablar desde el punto de vista de la baja de la natalidad como simplemente un tema estadístico, ¿no? Como que en el fondo hay un mundo al cual traer niños es una pregunta que las nuevas generaciones yo creo que se están haciendo cada vez más en esto que a mí me parece súper interesante de lo que he escuchado en la última entrevista que le hicieron a Franco Bifo Berardi con respecto al mundo en el cual estamos, ¿no? En el fondo un mundo en el cual traer hijos también supone una expectativa de futuro.
y también una tarea de heredar, ¿no? Y de filiación. Y de filiación, y la filiación siempre tiene que ver con la herencia. ¿Cuál es el mundo que heredamos? ¿Cuál es el proyecto que heredamos, ¿no? Que le damos a nuestros hijos para que construyan un mundo futuro? Y eso claramente está en un momento de crisis. Bueno, sí, el tema es efectivamente la continuidad de un país o, bueno, de la humanidad. Como decías tú, como es del mundo entero, entonces hablamos de relevo y hablamos de traspaso entre generaciones. Entonces también tenemos que preguntarnos cómo está la comunicación entre generaciones. ¿Cuál es supuestamente...? Bueno, por eso perdón, Felipe, te Dale, interrumpí. Dale, en marzo ya estoy... En marzo, ¿me perdonás? Me atropellan todo el rato en marzo. No, justamente pensaba yo que el gran problema que tenemos para preguntarnos los clínicos es sobre la filiación hoy. Porque justamente el traspaso entre generaciones, la transmisión simbólica social, el lazo con el otro, cómo se inscriben estas generaciones, y hay un síntoma muy actual en los adolescentes que yo lo veo en la consulta, ¿no? Y que no tiene que ver con la disforia de género, que son los cambios de nombres abruptos que rompen justamente la filiación y que marcan ahí una posición de resistencia. Y creo que eso tiene que ver con la clínica actual, al menos yo lo veo en la consulta bastante. Ahora, lo que dicen los jóvenes según la encuesta y lo que logran a registrar de lo que ellos piensan sobre el tema, bueno, inevitablemente sale el tema del cambio climático y de la famosa ecoansiedad que ciertas generaciones están sintiendo. Igual aparece el tema monetario, porque antes, claro, decían, no sé, como que había una cosa de qué lindo, llega una guagua, entonces llega con una marraqueta, como llegaba una ilusión, llegaba algo. Hoy en día parece que no es lo mismo. Llega una boca que te va a vaciar la cuenta corriente. Exacto, porque había como una esperanza de futuro, ¿no? Como una especie de proyección generacional. Y ahora efectivamente llega una boca que te va a vaciar la cuenta corriente. Claro. Y te va a chupar, te va a vampirizar. No, pero y te vampiriza sobre otro tema que creo que es muy relevante hoy en día y quizás mucho para los jóvenes, que es como este asunto del tiempo para uno, que es como, bueno, es primordial, es lo que debe existir, es el tiempo para uno y no para otras cosas, porque además idealización del desarrollo profesional, también la educación, que mientras más tiempo estás educándote para poder prepararte incesantemente a este mundo del trabajo que lo come es un todo. Mito. El tiempo para uno, que es uno que aislado, autista, con otros. ¿Qué es el tiempo para uno? Y bueno, por eso después hablaremos del Only Weekend Couple, porque parece que es muy importante estar ajeno a los otros, ¿cachai? Exactamente. Sí, ahora, claro, ¿cómo piensan? ¿Cómo el problema de la filiación es un problema justamente que tiene que ver con la capacidad de herencia de un pedazo de tu vida a la realización de un proyecto que es con otros, y que además implica que tu proyecto tiene una cierta continuidad? Yo diría que ese problema no empezó ahora. Yo diría que por lo menos en Chile el problema de la falta de herencia de la continuidad del proyecto, al menos del proyecto político, empezó en los 90, ¿no? Sí. Cuando hay el repliegue de las fuerzas políticas a propósito del plebiscito y la salida de la dictadura, las generaciones que habitaron y que militaron por un mundo mejor durante los años 70 y 80, de alguna manera abordaron o incorporaron muy dramáticamente el individualismo del neoliberalismo. Entonces, en el fondo, el proyecto se va con ellos. El proyecto se fue con ellos. De hecho, es una generación, la generación de nuestros padres, estoy hablando, es una generación cuya experiencia militante no solo no se hereda, sino que no se relata, no se cuenta, no se habla, no se enamora a nadie ni se incorpora a nadie en ese proyecto. Entonces es como de casualidad las nuevas generaciones, algunas nuevas generaciones pueden ingresar a honrar esos proyectos, pero en realidad lo que se ha heredado es un descampado ideológico. Paloma, acordate de ciertas movilizaciones estudiantiles, las últimas, generalmente las demandas son de consumo. O sea, son las que haría
alguien que va a quejarse de que no recibe el servicio para el que paga. Sí. Bueno, y por lo Y mismo eso despolitiza absolutamente. no hay mucho voto por proyecto, más bien voto por cuidado de la billetera, Sí. que tiene que ver un poco con que la economía se lo ha comido todo, se ha comido toda la conversación Pero además, sobre el devenir en humano. términos incluso de infraestructura, por ejemplo, el único capital político que tienen las personas es ser candidato a algo. Pero la gestión de proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con la misma librería que yo tengo o con otro tipo de proyectos que sean de infraestructura, digamos, ustedes van a hacerse cargo, las nuevas generaciones, de estos espacios que hemos creado, ¿no? En la militancia, en la participación, en transformar el mundo, en defenderlo. Eso no existe hoy día. O sea, pareciera ser que lo que le dicen las generaciones que sí militaron, que sí participaron, que sí resistieron entre 70 y 80, le dicen a las nuevas generaciones: ustedes hagan lo que puedan con lo que ustedes puedan inventar. En la medida no cuenten de todo, con nosotros. En la medida de todo lo posible, ¿no? Claro. Y no cuenten, sobre todo no cuenten con nosotros. Esa frase de Elwin marcó a Chile a fuego. La militancia hoy día no es intergeneracional. Pero yo no veo ni siquiera gente que le dice a otra generación: oye, hagan lo que puedan. O sea, yo veo a gente que está como disociándose o sea, intentando disociarse todos los días de la incertidumbre y del terror psicológico que se va gestando en el ámbito comunicacional. Y yo veo pura gente cabizbaja que ya no tiene nada que opinar ni nada que decir, está rendida. Exacto. Entonces yo creo que estos jóvenes, ¿qué impulso vital van a tener como para traer guagua o hacer familia con este espacio donde ya no, la gente no quiere, o sea, se rindió. No hay lugar para un proyecto, para una esperanza, para un sueño, efectivamente, ¿no? Y eso hablaremos en otro podcast sobre estos padres tan displacenteros en la actualidad. Claro, porque ¿Qué transmiten? La afiliación, su placer tiene que ver con la herencia, no con la administración del cuidado. Exacto, ¿no? con la herencia. Yo una vez le decía a una estudiante: ¿por qué cree usted que las madres ceden? Bueno, por el placer narcisista de ver crecer a otro que va a llevar un legado. Esa renuncia es fundamental, pero es una renuncia a futuro. Y vos no lo ves eso ahora. Ves padres muy deprimidos y niños muy tiranos y muy desorganizados. Sí. Porque no hay un proyecto, no hay una proyección, ¿no? Y no hay expectativas también, porque Ninguna. Quiero que sea feliz es una expectativa de soledad, ¿no? Que tiene que descubrir cómo ser feliz. Por último, antes había como una especie de esta familia funciona un poco así y estos son nuestros valores familiares y tú verás cómo resistirlos, ¿no? Hoy día no, bueno, era genial nada. cuando se podía entrar en conflicto con valores familiares. El problema, por ejemplo, de los adolescentes hoy, que no pueden entrar en conflicto y rompen la cadena afiliatoria, ¿no? Y creo que es una especie de llamado desesperado a las otras generaciones, a ponerse y a entrar en la pelea, por lo menos en la discusión. Oye, y para ser también muy concreto, hay una baja en la natalidad también porque hay menos pareja y hay menos sexualidad. Por supuesto. Sin duda. Eso ya lo anuncia Bifo, lo anuncia Recalcati, lo dice la muerte Luigi Soja, lo dice Luigi la Soja, pérdida del deseo. la pérdida del deseo, o sea, exacto. O sea, la gente ha optado, es mucho más satisfactorio el juguete sexual, es mucho más satisfactoria la masturbación que entrar en el terreno de la sexualidad con otro cuerpo. Y eso evidentemente tiene efectos, ¿no? En la vida social, en el lazo social. El modo en que nos hemos ido relacionando con la tecnología y desde la pandemia ahora, con la imagen de nosotros mismos reflejada todo el tiempo en la pantalla del Zoom o en la foto del perfil en o la en selfie. donde sea, en la selfie, y donde efectivamente ese espacio opaco en donde uno tenía una idea de cómo se veía ya no existe más, porque estás todo el día expuesto, todo el día mirado, y eso evidentemente hace que el lugar que tiene que venir a ocupar un nuevo miembro de la sociedad, que sería un hijo, pierde espacio, pierde terreno. Entonces, claro, la baja de la natalidad es un tema importante, pero yo creo que es consecuencia de esta cantidad de estas formas de vínculo y de lazo, sí. Pero también
estos países que envejecen, porque se acuerdan de la noticia que leímos, bueno, hay algunos países que se preocupan sobre el asunto, entonces empiezan a tratar de cranear como política de Estado. Bueno, vamos los chinos a ver levantaron la restricción esa que tenían. ¿Ah, sí? Sí, de claro. tener un solo hijo. De Ya tener no. un solo hijo. No, porque están proyectándose. Pero claro, pero ¿qué pasa con los países que realmente no lo piensan y no favorecen o no piensan en el fondo cuáles son las condiciones que la sociedad que han construido, que siguen perpetrando, ¿qué ha hecho que estemos en esta situación y cómo vamos a salir de ahí? Porque mal que mal no hay futuro si efectivamente no llegan más guaguas que logran a sustentar los dinosaurios en los que nos vamos a convertir más adelante, ¿me entendí? Bueno, en este texto, en esta información que leía, decían, bueno, hay más jubilados y eso va a ser un gran problema para el mundo, ¿no? Si no nacen guaguas, ¿cómo se va a sostener a los jubilados? ¿Y cómo van a sostener las guaguas libertarias a los jubilados? Si las Ah, guaguas no, libertarias las no quieren guaguas sostener a libertarias, nadie sí. más. No quieren sostener a nadie más que a sí mismo, ¿no? Exacto, estamos No, guaguas y que no pueden van a pensar cortar en a el los futuro, jubilados claro, con no, una motosierra. con una motosierra de Milei, ¿no? Esa. Sí, y cómo también los jubilados se convirtieron en este lenguaje neoliberal en los parias sociales. Es impresionante. Lo cual nos lleva como a nuestro tema de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que quizás el tema de hoy, como para dejarlo esbozado, porque ahora tenemos que ver nuestro concepto para ser mejores personas, que está súper en línea con esta idea de las guaguas libertarias y las parejas libertarias, ¿no? Pero pensemos como qué pasa, digamos, con el tema de la violencia y cómo opera estos gobiernos que en el fondo lo que están haciendo es modelar cuerpos para este sistema, ¿no? Vamos con nuestra palabra de hoy. El concepto para ser mejor personas es Only Weekend Couple. Wow. Necesitamos ese uno, nuestro Ese uno. amo, nuestro discurso ¿Qué dice el discurso amo? subjetivante. Perfecto. Only Weekend Couple se refiere a una pareja que por distintas razones solo puede verse los fines de semana. Esto puede deberse a compromisos laborales, la distancia entre sus lugares de residencia o simplemente porque prefieren mantener su relación en un espacio más limitado. A menudo, este tipo de parejas aprovechan esos días para disfrutar de su tiempo juntos, enfocándose en actividades especiales y en fortalecer su vínculo. Si necesitas una explicación más detallada o con otro enfoque, me avisas. No, está bien, pero lo que pasa es que al principio dijo como que era por circunstancia externa Sí. y no lo es. Pero, eso lo digo ahora. si querés. Pero igual es interesante cómo define esas circunstancias externas el trabajo. Sí. O sea, a mí me parece que es bien actual, ¿no? El trabajo. El trabajo es una especie como de religión ya. Sí. A ver, partamos con la idea de que evidentemente que en la vida la gente la vive como quiere. Si queréis tener la pareja en la semana, el fin de semana, bueno, hagan lo que se Da les lo cante. mismo. Pero vale la pena tratar de ver cuáles son lo que traen estos conceptos y los cambios que van gestando al menos en lo que era antes. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención es que para poder vivir un Only Weekend Couple hay que tener hartas lucas. Porque yo tengo entendido que antes no era solo el amor lo que unía a las personas. Habían cosas reales y concretas, materiales, que era ahorrémonos un arriendo. Un arriendo. Un arriendo. No, y además tenés que tener panoramas para ser juntos. ¿Cachai? Sí, no es suficiente con vivir juntos, ¿no? No. Pero es interesante este concepto para lo que veníamos hablando, porque no solo hay que tener muchas lucas, tampoco hay que tener hijos, ¿no? Porque ¿cómo vas a tener hijos si solo te ves los fines de semana? Quiere decir que es como una especie de pololeo eterno. Porque No. hay una cosa que se llama cuidado y además está impulsado por las teorías contemporáneas que el cuidado es compartido. Exacto. Y eso significa que nos turnamos para bañar, que nos turnamos para dar cena, que nos turnamos para quedarnos, que nos turnamos para todo. Todo es equivalente para cada uno y por lo tanto las parejas que pueden asumir este concepto para sus vidas no solo tienen que tener mucha plata, sino que además tienen que no tener hijos, definitivamente. Totalmente. Pero era lo que se llamaba pololo puertas afuera, ¿no?
algo así. Sí. Digo. O sea, es que pareciese que hay una especie de rigidez con esto de la semana y lo del fin de semana. Entonces yo cuando leía el concepto me preguntaba, bueno, pero es como que, ¿y el fin de semana hay que realmente pasarlo todo el rato, además con la otra persona? Yo creo que sí, ¿no? Sí, claro. Fíjense que es interesante la noción de la temporalidad, ¿no? Cuánto tiempo para estar con el otro, cuánto tiempo para trabajar, cómo vamos a planificar, en fin, me parece agotador. No, pero y además caemos de nuevo en esta cosa del todo y nada. Exacto. Entonces, no te veo nada en la semana, me la tengo que bancar toda en el fin de semana. Y además me parece que yo creo que esta idea de que el Only Weekend Couple podría ser algo bueno, que es porque cuando uno está con el otro, como está en el dar todo, pierdes tu libertad. Y entonces, ¿quién quiere hacer pareja si cree que la pareja es perder su libertad? Pero eso es una mala comprensión. Onda, la autonomía es una... O sea, uno puede estar con alguien y tener una separación psicológica de esa persona y puede no perder su libertad estando con esa persona. No necesito tener una distancia física y temporal de una semana para poder hacer mis cosas. Para que el otro no me coma. Exacto. Ahora, eso lo decía Winnicott, ¿no? La capacidad de estar a solas con uno, con otros. Exacto. Bueno, parecería que ese indicador tan importante, ¿no? De la subjetividad está en extinción. Sí. Entonces hay que recurrir a una especie de obsesivización del tiempo, ¿no? La semana tal cosa, el fin de semana tal otra, y hay que hacer esto, y hay todo un listado de actividades. Bueno, entonces, ¿dónde está el deseo, che? No, claro, son modalidades de pareja que vuelven a estructurar las maneras en que hay que vivir sin ningún tipo de espontaneidad o de espacio para claro, lo y inesperado. además es como la ilusión de lidir cualquier conflicto que puedas tener con el otro, ¿no? Porque estar con pareja significa también Un trabajo. investir al otro, el trabajo, un conflicto también y soportarlo, ¿no? Seguramente hay la esperanza aquí de zafar los conflictos. Yo creo que sí, que hay una idea de cómo vivir, entre comillas, armoniosamente. Sí. Ya se me trabó la lengua. Armoniosamente. Armoniosamente. Es una palabra Armoniosamente. nueva que acabamos de inventar. Sí, y ponela en la IA, por favor. Sí. Vamos a hacer la definición. Estamos pensando más bien, yo creo que pasa que marzo se vino con todo, ¿no? Yo creo que eso... Y yo estaba pensando el otro día y le decía a mis hijos, ¿no? Como, quizás habría que repensar esta idea de 3 meses de vacaciones de niños del colegio, ¿no? Pero más que por un problema de si están o no están, o si hay una institución que se hace cargo de su cuidado durante todo ese tiempo, quizás lo que deberíamos hacer es administrar las vacaciones como un mes cada 3 meses y que efectivamente hubiera como una mayor integración de esos espacios libres, fundamentalmente por lo que ocurre a nivel de desajuste de volver, ¿no? Sí. Después de 3 meses es realmente agotador para las familias y también para los niños y sobre todo para los adolescentes. Volver en marzo a enfrentar la vida social después de 3 meses de repliegue y de solo pantallas, porque esa es la forma en que la gente se conecta, sobre todo los adolescentes, en vacaciones, produce una serie de síntomas que tienen que ver con incorporarse, con poder estar con el otro presencialmente, con tu cuerpo. Soportar al otro. Y la cantidad de horas, ¿no? Entonces, y que efectivamente en marzo es como salimos de una situación de intimismo, diría yo, ¿no? Como que se acaba la etapa escolar y como que la familia repliega, construye vacaciones familiares que probablemente serán 2 semanas si tienen mucha suerte, pero durante todo ese tiempo hay como un repliegue hacia el espacio hogareño y un repliegue de la vida social, que luego en marzo se obliga a incorporar de otra manera. Y además en términos políticos la verdad es que la situación a nivel internacional y a nivel nacional es tremendamente agobiante, diría yo, y por eso quizás
este podcast no va a ser el podcast ni más divertido ni más gracioso de la vida, ¿no? No, estamos todos con el síndrome de marzo, lo Estamos siento. cansados Estamos. porque ya nos olvidamos de que salimos de vacaciones, porque en 2 semanas bastaron para que pasaran toda clase de cosas, ¿no? Pasara esta ficción que yo insisto que es parte de la alucinación ideológica construida por los medios, que implica esta conferencia de Trump con Zelensky. Eso es una puesta en escena. Que fue una puesta en escena que se fue súper exitosa, porque finalmente lo que logran es que Europa decida quitar recursos del bienestar social para invertir en armas y para poder involucrarse en un conflicto mundial. Que Zelensky aceptara la tregua, porque si no Estados Unidos le cortaba el combustible. Y que además, sobre todo para presionar a los europeos, a los franceses, eso fue que lo único que querían era exacto. entrar en este conflicto, en la repartición de un territorio en términos de ganancia, etcétera. Y eso está pasando en este mismo momento. En este mismo momento está pasando que efectivamente todo lo que tiene que ver con esta casi tregua de Palestina no ha logrado instalarse realmente, y por lo tanto hay un genocidio que sigue en curso. Y además tenemos una situación coyuntural de las últimas 2 semanas, pero de particularmente esta semana, que ha sido muy brutal, o por lo menos para mí ha sido muy brutal, ¿no? Y creo que en el fondo ha sido muy retraumatizante. Yo las imágenes de la movilización de los jubilados de esta semana la viví con un dolor en el cuerpo. Terrible. Sentí en cada escopetazo nuevo la memoria viva del 18 de octubre como una cosa que sentí que era como que volvía a pasar una y otra vez. Y esto todo ha ocurrido en estas semanas. Entonces, en el fondo, hay algo ahí que yo tengo que agregar, que además esto viene enmarcado también desde un cuestionamiento que hizo la derecha a un proyecto que yo conduzco, que es el proyecto sobre sufrimiento colectivo a propósito de la violencia ejercida por las fuerzas policiales contra la gente en movilizaciones masivas, que es un proyecto Fondesit, que la derecha decidió catalogar como una escuela de terrorismo, y que en realidad lo más rudo de esa experiencia, ¿no? Como de que el candidato de la ultraderecha decida poner en su X, ¿no? Que en el fondo esta es la forma en que se gasta el gobierno de Boric los recursos de ciencia, ha tenido implicancias inmensas en el proyecto, en la vida de las personas que están involucradas e incluso en la vida de personas que no están involucradas. Y es un mecanismo comunicacional, es un mecanismo comunicacional porque la derecha se ha acostumbrado a hacer campaña electoral poniendo a los electores en la disyuntiva de una cuestión que es falsa, que es que en el fondo el gobierno se gasta el dinero de los impuestos en cosas banales, ridículas o que no existen, ¿no? Que es una campaña concertada a nivel internacional, lo hizo Trump en Estados Unidos en el primer gobierno, lo hace Milei todo el tiempo, ¿no? Y eso son cosas buena onda, porque hay cosas peores que hacen a nivel comunicacional. A nivel comunicacional, Kast, Kaiser y toda la bancada de la derecha, con la operación que hicieron con respecto a la escuela en prácticas de elaboración y acompañamiento de violencia de Estado, ganaron votos. Ellos ganaron votos diciéndole a la gente que nosotros gastábamos el dinero de ciencia en entrenar terroristas. Y esa campaña además es muy veloz, dura 2 días, da lo mismo las desmentidas. Y todas eso quedó ya. Ya está. Ya quedó implantado. Y las instituciones de este país funcionan a propósito de denuncias que están en redes sociales y que están llenas de fake news. Entonces Contraloría levanta un proceso para investigar el proyecto y da lo mismo lo que resulte de esa investigación. Eso es lo más dramático, porque es un mecanismo comunicacional que lo que le hace es decir, le dice al obrero, ¿no? Al trabajador, mira, tú ganas tanto y esto... ¿Y en qué están gastando la plata? ¿En qué se gastan la plata? La casta, el discurso de la casta de Milei, expoliar al Estado, la investigación, el pensamiento, en fin. Pero, claro, entonces,
hoy día lo que habíamos decidido hacer era hablar de nuevas formas quizás de violencias de Estado, que efectivamente no necesariamente vamos a hablar solamente de la violencia callejera activa, evidente, o de todo el pasado latinoamericano con sus dictaduras, pero ya tenemos que hacer frente a una situación que no es como otras cosas de la época fascista de la historia, porque hoy en día se conjugan ciertos tipos de políticos con una herramienta tecnológica brutalmente fuerte y con una saturación informacional nunca antes vista. Entonces realmente tenemos escenarios que son novedosos. Y creo que, o sea, para tratar de resumir, lo que tenemos que pensar es las responsabilidades de agentes del Estado o líderes en el deterioro de las relaciones sociales como objetivo y en el deshumanizando sectores de la sociedad civil, opositores políticos o académicos o minorías o el periodismo o las relaciones con otros países o el trato de que, o sea, y el común de la gente ahora sin advertirlo ha normalizado este trato. Es normal, la gente Impactante. ya Eso no se indigna. No. Es que a mí eso me impacta. Es que eso es la muy naturalización de la puesta en escena de esa entrevista de Trump-Zelensky me impacta. Me impacta justamente porque lo que uno escucha es casi como si el espectador gozara de esa escena. Pero creo que sí hay humillación. impacto, ha habido impacto en las personas, pero queda ahí. Exacto. No hay más nada después. O sea, Sigue el día y sigue Trump. No, porque reina el pánico. porque Porque tú eres se el instaura próximo. el terror. Y eso es lo que te voy a decir, que el trabajo comunicacional de ciertos líderes ha transformado la política en una guerra psicológica, y cómo se difunde permanentemente, y que la otra perversión que se ha dado es que estas nuevas tecnologías, las redes sociales informales, se han juntado con ¿cómo se llama? El espectacularismo del periodismo, que ha caído también En eso. en hacer de nuestra vida unos dolores de cabeza permanentes. Tremendo, que realmente sí. afectan silenciosamente, y pareciera que uno no se da cuenta, pero estamos en un terror psicológico. Sí, no, sí. no necesitamos una Lo que guerra. pasa es que es decir, se apela, digamos, a las pasiones más primarias, ¿no? Y claro, la vivencia de desamparo y de descampado social es tan grande que esto prende mucho. Prende mucho, y además hay una sensación generalizada de que es imposible de revertir. Sí. Es imposible de revertir en la difusión de la mentira, ¿no? Porque ya es imposible distinguir, como decía Harari, que es un pensador que no es de mi gusto en particular. No, del mío tampoco. Pero que efectivamente cuando hace Nexus. esa entrevista y dice en el fondo acá, es más fácil, la sociedad sabe cómo romper un átomo, pero no sabe cómo distinguir lo que es verdad De la mentira. de la mentira. Y eso es clave en este caso, porque además yo creo que en términos psicológicos lo que produce es una sensación de irrealidad constante. Es como si viviéramos en una eterna despersonalización, lo cual orienta efectivamente a subjetividades que están tremendamente precarizadas, ¿no? Porque no se puede confiar en ninguna palabra, ¿no? La palabra ha perdido su poder hermenéutico, su capacidad de explicar, su posibilidad de creer, ¿no? Entonces cada uno se construye su propia verdad con lo que le conviene creer, ¿no? No, y además, como realmente estamos en una crisis, un poco con lo que decías tú, por ejemplo, en cómo Trump en un mes ha cambiado completamente el escenario internacional. Las viejas alianzas que habían perdurado por años después de la Segunda Guerra Mundial están completamente desdibujadas, están dando vueltas. Hay alianzas de Putin-Trump que son impensables. Y entonces lo impresionante es que efectivamente todos nuestros códigos sobre los cuales nos sosteníamos como para nuestra homeostasis de comprensión del mundo ha saltado. Estallaron. Y además Milley, Trump, todos estos libertarios han logrado a insertar, por ejemplo, la idea que necesitamos terapias de shock. ¿Sí? Necesitamos una terapia de shock del capitalismo neoliberal, siendo que está instalado hace más de 40, 50 años y que fue instalado a través de terapias de shock dictatoriales.
Exacto. Entonces, realmente es bien impresionante cómo se ha movido el eje de nuestra posibilidad de mapear el mundo, de poder comprenderlo bajo viejos preceptos, en el fondo. Sí. Espérate, mi pregunta que yo me hago es ¿cómo hemos llegado nuevamente a una situación en la que todo está permitido? Porque esa es la realidad de este mundo. Ya que todo pasa por las redes sociales, todo pasa por esta alianza extraña con el periodismo y todo pasa por estos políticos que ya no usan además estos espacios oficiales de comunicación, sino las redes sociales. Es como, y son espacios no regulados, y muy difíciles de regular, y comprensiblemente difíciles porque este tema de la libertad de expresión son unos temazos, son realmente complejos, porque este mundo ha llegado a unos niveles de complejidad tremendos. ¿No? Y en ejemplos súper concretos, por ejemplo, yo creo que la derecha tiene en Chile una campaña electoral permanente y que le permite presionar y negociar distintas cosas. Y lo que es más impresionante de eso es que las instituciones respondan a esa agenda. Entonces tienen una carpeta de cosas con las cuales van a salir. Entonces a la escuela de formación que nosotros hicimos a finales de enero, ellos decidieron alrededor del 13 de febrero lanzar toda una campaña de desprestigio que duró 2 días, que además aleona a un conjunto de personas que son totalmente acríticas con respecto a lo que leen, a lo que ven, a lo que escuchan, que además la prensa toma de una manera desvergonzadamente ignorante. Mochati. Sin ningún tipo de investigación real. Y a pesar de eso, conducen un ejército de personas que lo que hacen son amenazas, persecuciones, un conjunto de cosas que hace que efectivamente ser localizado como un objeto de este odio te muestra, digamos, esa absoluta falta de límites, ¿no? O sea, la cantidad de mensajes que recibimos nosotros en las redes sociales del proyecto, que decían que iban a quemar todas las cosas, que nos iban a hacer comer no sé qué cosa, y un sinfín de cosas que no vale la pena reproducir, pero que es impresionante cómo alguien detrás de un computador puede sentir que efectivamente puede decir esa cantidad de cosas sin ninguna consecuencia, ¿no? Eso a mí me parece muy brutal. Y eso se traduce en esto otro, ¿no? Que es que en el fondo las prácticas de represión de las movilizaciones sociales, como las que vimos esta semana en Argentina, son calcadas a las que vivimos en Chile, con el mismo grado de efectos, ¿no? Con gente que efectivamente está herida, que fue disparada al cuerpo, porque efectivamente se legitima, ¿no? Desde este discurso de odio la posibilidad de que hay un conjunto de fuerzas del propio Estado que atenta contra la ciudadanía, que atenta contra los viejos, además, en Argentina. Exacto, como el enemigo, ¿no? El enemigo del progreso. Y el uso del canal de la red social como el espacio para los políticos de desplegar sus discursos es muy complejo, porque si pensáramos como los canales tradicionales gubernamentales o el periodismo, tratando de pensar el periodismo como un periodismo serio, son igual instituciones que tienen un deber moral frente a la mentira, y eso no existe en la red social. Entonces, por eso es que ese es el canal privilegiado para este tipo de política. Y por eso el Estado ha transformado, o sea, al no pensar ni reflexionar sobre cómo se está haciendo política, está generando una violencia a la ciudadanía por realmente ser irresponsable con respecto a la manera de llevar a cabo la lucha contra sus adversarios, que está bien, no hay problema para luchar contra los adversarios políticos, pero ya no hay fair play, en esta cancha ya no hay fair play. A mí me gustó mucho en un artículo que vos escribiste a propósito de tu proyecto, la palabra juvenicidio, que vos tomás de otro autor, para pensar en las distintas formas de aniquilación que sufren las poblaciones más jóvenes, ¿no? Porque eso también está en juego, ¿no? Y cómo entonces la precariedad social, el descampado, es una manera también de hacer esto que se llama necropolítica. Esto que estamos hablando es lo que es la necropolítica, ¿no? Ir despojando al otro
de todo soporte o andamio que sostiene la subjetividad, ¿no? Y me hizo pensar en esa distinción que hacía Gamben entre Zoe y bios, ¿no? Se despoja de la vida del bios al otro y lo transforma en un mero animal que hay que exterminar. Y ese mecanismo opera desde hace mucho tiempo en nuestras sociedades, ¿no? Pero hoy uno lo ve cómo eso lo han tomado las redes sociales. Es decir, ya no necesitas un ejército. Basta X, Instagram, qué sé yo, las redes, para poder despojar al otro de toda subjetividad y transformarlo en un enemigo. Y efectivamente la vivencia, y bueno, es marzo, entonces uno está más bajoneado, es que cómo agenciarse, porque vos en el artículo preguntas, bueno, ¿qué prácticas de resistencia vamos a instalar hoy? Que no son las mismas de antaño, hay que repensarlas. Bifo, cuando habla de desertar, está pensando en una práctica de resistencia. Podremos discutirlo, pero ¿qué prácticas vamos a instalar, no? A mí me pareció re importante tu pregunta, Paloma, y la que escribiste con los otros colegas, porque generalmente hay toda una descripción de la víctima, que además, hoy por hoy, poner al otro en el lugar de víctima también es quitarle la agencia. Lo vimos cuando veíamos el caso de Pelicón, ¿no? ¿Qué prácticas de resistencia? ¿Cómo vamos a construir agenciamiento social? Esa es la pregunta, ¿no? Creo que frente a esta ofensiva de Trump de instalar una guerra comercial total, creo que han habido reacciones de países como, bueno, Canadá, México, que intentan resistir Me encantó la presidenta de México, alguna forma u otra sí, a esta idea de este hombre de meterle la pata al mundo entero encima. Y también cosas más ciudadanas en Europa que han aparecido con este boicot a Tesla, y qué interesante igual que... Yo te veía en primera fila, en primera fila en Francia, Felipe, ahí contra Tesla. Pero lo interesante es que le están hablando desde el mismo lenguaje, y es bien interesante pensar que en el fondo Musk, que representa tanta cosa para tanta gente, si sus acciones caen, no vale nada. Exacto. ¿Sí? Económicamente, como sujeto será un sujeto, pero que dé a pensar a estos que lo endiosan tanto, ¿qué pasa si ya no tiene sus millones? Es verdad que se desmorona. Cae. ¿Te das cuenta que Totalmente. Es una burbuja? Y ahí uno se podrá preguntar qué hace ahí donde está hoy en día. ¿Qué pasa si el mundo intelectual, en vez de diagnosticar el neoliberalismo y en vez de diagnosticar las formas en que Trump ocupa, deja de participar en las instituciones que avalan efectivamente los exterminios, los genocidios, ¿no? Si efectivamente existiera la posibilidad de desertar, ¿no? Pero de desertar de ser parte del ejército que produce la legitimación también. Exacto. Porque efectivamente la captura del mundo intelectual también es impresionante, y recurren a las mismas prácticas de deslegitimación que son justamente las que hay que empezar a desarmar, ¿no? O sea, el mundo intelectual en Chile transformó esta cuestión de la universidad y del ser docente y académico en un puesto de trabajo que se defiende de la misma forma que vivir en el Starbucks. Hasta Starbucks es más combativo. Es que tiene una estructura empresarial, efectivamente, y el terror y el descampado a perder el espacio, a perder la pega, literalmente, a perder la pega es tan grande que se someten, y con la creencia de que afuera del espacio institucional no hay mundo. No hay mundo. Sí. Es que yo pienso que una de las maneras justamente de agenciamiento es empezar a deconstruir estas identificaciones al descampado, al desamparo que nos están haciendo pebre. Claro, porque la idea es o estoy acá y tengo pega, o si no y me quedo bien callado. Y me quedo callado, o si no viene la precariedad absoluta y ya no me voy a poder vivir. Es así. Porque ese es el gran temor, ¿no? Y cómo deconstruir, ¿no? Y desde ese lugar, ¿qué clase y esa es una realidad estructural social, porque desmantelaron las posibilidades de ser sostenido cuando uno se encuentra golpeado por el destino.
Obvio. O sea, en el fondo, una cosa que es súper real es que efectivamente todos estos gobiernos autoritarios que se están instalando en América Latina y que nada dice que Chile no va a ser también un futuro libertario, ¿no? Una de las cosas esenciales es que efectivamente el propósito es que no pensemos. El propósito es acabar con las ciencias sociales, el propósito es la agenda famosa anti-woke que tiene Trump y que también toma Milei y que toman todos los de la ultraderecha, es básicamente no queremos hablar más de eso porque estamos cansados. Y me pareció, ¿no? Por eso me pareció genial en tu artículo que tú haces una especie como de, no sé si de distinción, pero dices, no voy a hablar de violencia del Estado, voy a hablar de las violencias institucionales. Porque me parece que ahí está el tema, ¿no? Cómo las violencias han dejado de sostener los pactos sociales de cuidado, de pensamiento, de reflexión, ¿no? O cómo se universaliza, por ejemplo, el algo habrán hecho. Claro. Eso se universaliza, o sea, Y eso es criminalizar toda forma de agenciamiento. Toda forma, o sea, no importa lo que hagas, el primer apartado, si tú pones en riesgo cualquier cosa, supone inmediatamente que hay algo habrán hecho para que Kast haya tomado este proyecto y haya decidido hacer este tipo de cosas y ponerlo para poder combatir a Boric, etcétera. Entonces, No, y además que una vez que está hecho ese daño, siempre da lo mismo que no hicieron nada. exactamente. Que es la respuesta que dará la Contraloría, aparte seguramente. pensá cómo se mueven las redes sociales, porque sale esto, sale lo de Carol Cariola y la guagua, y después hoy salía o ayer que la ex alcaldesa de Santiago y Carol Cariola habían pelado al presidente y publican los mensajes. O sea, es un delirio. Además con una complicidad de la fiscalía que es impresionante. Impresentable. O sea, le pasan a la tercera las carpetas completas con los chats, O sea, pero es no las de Hermosilla. Pero no las de Hermosilla, no las de Chadwick, no, las de los comunistas, ¿no? Obvio. Yo me sentía aliviada igual. ¿Sí? Sí, yo me sentía aliviada de que Carol Cariola tuviera una opinión crítica. Porque Ya. igual es comunista, pues yo esperaba, en el fondo de mi corazón, yo me sentí un poco aliviada de que ella también tuviera una opinión crítica con respecto, por ejemplo, al indulto, que tuviera una opinión crítica con respecto a que efectivamente Petro en Colombia había avanzado sobre una reforma tributaria que aquí no va a ocurrir. No va a ocurrir. O sea, que en el fondo, que algo de comunista tuviera aún. O sea, es que ahí va, el chat no era pelambre al presidente como persona, el chat era hablar de lo que no ha ocurrido y que nadie lo problematiza políticamente y queda como un mero chisme. Pelaron al presidente. Cuando este presidente se ha rifado las grandes... O sea, la reforma de pensiones es un chiste, la reforma tributaria... O sea, eso es un tema político, no es un chisme. No se discrimina lo que es noticia ya también. Exacto. ¿Me entendés? Como... A eso voy. No es un chisme de qué malo que es el Porque presidente. la noticia es para el amplio social, para cosas que tienen que ver con la amplitud social, no con el chisme del individuo que puede tener un rol o lo que sea, pero no es noticia. Pero te das cuenta que acá con estos chats lo individualizan a un chisme de dos mujeres, cuando en realidad es una esos opinión temas política. son opiniones políticas que debieran estar en la discusión. Y que todos debiéramos saber. Y que, además. exacto. Pero el nivel Pero no pasa nada. el cierre comunicacional de las diferencias no ayuda a una democracia. No. O sea, yo habría esperado o me habría gustado mucho más que la opinión de Carol sobre el indulto, sobre la reforma tributaria fuera pública. Y ¿Por política. qué no puede estar en desacuerdo? O sea, Claro. ¿de dónde está la idea de que tienen que estar todos de acuerdo? Claro, ¿por qué los comunistas no pueden estar en desacuerdo con respecto al ritmo con el cual se hacen cambios en un gobierno en el que participan? Sí. O sea, Es lo básico. ya no se tolera la discusión política. Queda a un chisme personal. Lo cual Punto. es súper importante dentro de unas cosas que estábamos leyendo, como el texto que escribió Bifo y que toma este tema de la escritura, ¿no? Porque claro, vivimos en estas posiciones cerradas y monolíticas donde no se puede expresar ninguna diferencia,
suponen un universo cultural muy precarizado, en donde efectivamente el conflicto y la discusión no existe. Entonces, en el fondo... Bueno, si las palabras pierden su carga libidinal, no hay conflicto, Paloma, quedan planas. Absolutamente. Entonces, es palabra muerta. Esto es súper relevante. O sea, cuando Bifo toma este tema de la cuestión de la escritura y dice en el fondo, ahora ya no van a haber más escritores porque la inteligencia artificial escribe mejor que nosotros. Y si no escribimos, no aprendemos a pensar. Y si no Exacto. escribimos, no aprendemos a pensar. Es un elemento central. O sea, las transformaciones tecnológicas producen transformaciones en la subjetividad. Y una de las cosas que Bifo ha dicho mucho y que ha sido súper vilipendiado por eso, es que en el fondo las actuales formas que tienen los seres humanos de relacionarse con el lenguaje no implican los cuerpos de los otros. Eso lo dice en Desertar y me encanta. El otro día estaba leyendo ese capítulo justo. Sí, no implican es los cuerpos. Es una especie de evaporación del cuerpo. No y del deseo, de de la libido, de la carne y de eso que produce conflictos y pasiones, donde ahí está el sujeto, ¿no? Es un aplanamiento. Y por lo tanto es un aplanamiento del sentido. Sí. Y esta entrevista que tiene hace poquito, que sacó con Tinta Limón, es súper interesante porque él dice, en el fondo lo que hay es una sociedad deprimida. Está deprimida la sociedad y el fascismo no es un fascismo como cualquier cosa que sea una tendencia política, no es ideológica, es una respuesta es casi anfetamínica, dice. Sí. Es una anfetamina que lo que hace es levantar a un cuerpo que está deprimido porque no tiene herencia de proyecto, porque no sabe qué hacer con su vida. Volvemos a la afiliación. Exactamente, Y a la herencia. Ya a la herencia. Entonces, en el fondo, están deprimidos y el fascismo les entrega una pasión que es la única cosa que tiene el fascismo, que es una pasión. Es una pasión irracional y que es como una especie de, nosotros lo diríamos como una manía, ¿no? En el fondo es una salida a la melancolía por la vía de la manía y por lo tanto lo que hay es muy peligroso porque efectivamente la manía produce actos tras actos tras actos, todos de carácter violento y por lo tanto es peligroso, pero también de lo que da cuenta es de que efectivamente aquí hay una transformación y él lo dice así muy bonito en esa entrevista, como el problema central es el psiquismo. Sí. El problema central es el psiquismo. Con este tipo de psiquismo ni siquiera funciona el psicoanálisis, funciona solo la guerra. Porque es un psiquismo que no tiene deseo, es un psiquismo que está melancolizado. O esquizoparanoide, diría Y yo. por lo tanto paranoide. Exacto. No, y estamos en eso, estamos en sociedades que no están respondiendo más que a la pasión por la violencia y por la guerra, encontrando enemigos siempre dentro de sus propias fronteras para destruir el cuerpo social. Así. Y además Bifo, claro, es muy asertivo también en eso de la destrucción del psiquismo visto desde lo individual, en el ataque al pensamiento que estas nuevas tecnologías, nuestros nuevos modos de vivir tienen, porque nuestros límites cognitivos están desbordados, porque nos capturan toda la atención, porque empezamos a tener trastornos del sueño, porque no podemos abarcar y interpretar el entorno. Y me gusta cómo deja sutilmente como, bueno, y todo esto además hay demencias cada vez más tempranas. Entonces, además estamos, pero volviéndonos en un deterioro absoluto del aparato propiamente tal. Más bien degenerativo, ¿viste? Yo Estamos pensaría degenerativos. en enfermedades degenerativas, ¿viste? Esas clasificaciones antiguas de las enfermedades degenerativas, pensaría la subjetividad. De hecho, hoy día fui a un seminario de Luciano Lutero que es sobre todos son psicóticos. Y es una exploración que va a ser anualmente sobre el tema de la psicosis. Pero bajo el principio, que me pareció interesante, de que efectivamente hoy día los pacientes que tenemos no están ubicados dentro de la lógica neurótica, no, sino que están ubicados dentro de una lógica que efectivamente podríamos ubicar con zonas, con funcionamientos psicóticos, donde lo que oprima es la paranoia, donde que prima la amenaza al yo constantemente, la rectificación del principio de realidad. Funcionamientos escindidos, etcétera. Bueno,
tenemos tanto más por conversar que recién estamos en marzo, así que bueno, no se preocupen. pero nos reencontramos después de las vacaciones. Por lo menos nos sostenemos conversando, Felipe. Tenemos tiempo para seguir conversando. Tenemos tiempo. Pero nos falta nuestro minuto cafebrería. Ah, verdad. De las lecturas. ¿Quién ¿Cómo quiere- estuvo el verano para leer? Estuvo bueno. Yo leí varias cosas que me gustaron en este verano. Dentro de todo este caos como mental es difícil encontrar un espacio de calma, ¿no? Como donde tú puedas conectarte con la lectura, porque eso implica de un poco sustraerse de esta lógica maníaca en la cual estamos, ¿no? Como... Me ha pasado últimamente que agarro unos libros y lo voy leyendo de a poco y digo, este me está demandando un compromiso que no sé si le voy a poder dar, porque ¿Vos viste? necesariamente necesito esa cápsula fuera De del aislamiento. mundo y del silencio y fuera de la saturación. Y digo, puta, lo voy a tener que dejar para después. Por Es que- eso. No es sé que- si le voy a prestar la atención que merece. Es curioso, ¿no? A mí me pasa que cuando yo leo es el momento en que siento que estoy conmigo misma. Esa capacidad de estar a solas. Pero no Pero de con una el manera... patrimonio de la humanidad en la mano. Exacto, porque no es de una manera autista, Mm. es de una manera social, diría, ¿no? mm. Leyendo y dialogando con el autor en silencio. Mm. Y eso me da un placer inaudito a mí en la lectura. Mm. Sí. Sí. Pero hay que tener una disposición. Y efectivamente me ha costado ahora en marzo retomar mis lecturas. La lectura. Sí, sobre todo a mí de novelas, me cuesta mucho. Bueno, a mí me encantan las novelas. Cuando ¿viste? estoy abordada así como de sensaciones como de mucha angustia, me cuesta mucho entrar en una novela, como me cuesta mucho entrar en la emocionalidad de un personaje. Y que apela en el fondo a la dificultad, a la empatía, de cómo estamos atacados. Sí. Porque un libro, una novela implica entrar en ese mundo en el que uno se va a entregar a esa sensibilidad del otro, de lo que te va a ofrecer. Pero está difícil leer. Es difícil leer en este minuto, como yo creo que la pandemia fue un minuto anterior en el cual a mí también me costó mucho leer, como que era difícil leer. Como... También me pasó lo mismo. Yo en general cuando eso me pasa me refugio más en el ensayo, porque creo que el ensayo me ayuda a pensar ideas, formas, ¿no? Como que puedo acompañar mi pensamiento más desde el lugar más cognitivo. Pero claro, pero igual yo leí novela en el verano y también leí ensayo, así que tengo un par de cosas que puedo conversar y al final leer. Y Ya, yo parto entonces porque Dale. como vas a leer tú, Paloma. Mire, yo les voy a hablar de un libro de John Fosse, ese escritor y dramaturgo noruego que se ganó el Premio Nobel de Literatura. Y leí un libro de él que se llama Ales junto a la hoguera. Y en verdad tengo sentimientos encontrados con su escritura. Porque como que me resisto un poco a lo que leo y al mismo tiempo igual intuyo que hay algo potente en lo que él crea. Y lo que pasa es que tiene esa prosa como simple y transparente, pero al mismo tiempo media onírica, casi alucinatoria en ciertas cosas. Pero les voy a hablar, yo no soy experto evidentemente en su obra, que es extensa, pero leí esta Ales junto a la hoguera y ahora me estoy leyendo Melancolía y me encuentro, al menos en esos dos textos, con algo similar, que es que esa prosa simple igual está plagada de repeticiones, de recursividad, de obsesividad, de volver una y otra vez a ciertas sentencias. Y lo que igual me termina seduciendo en esa insistencia justamente es como que su escritura pareciera estar justamente al servicio como de la aproximación a lo traumático y a la vez de su intento de superación a través de esa elaboración tortuosa, difícil. Y entonces, como les digo, me resulta difícil de leer, pero al mismo tiempo me resulta interesante su propuesta, ¿me entendí? No necesariamente uno tiene que estar encantado y te tiene que alucinar, pero algo te pasa igual. Así que eso es mi recomendación. Bueno, yo voy a hablar de otro libro, pero este verano me leí ese que tenés ahí en el micrófono, que es un mamotreto.
Es un mamotreto. Es un mamotreto, me lo leí todo, que es la historia de una familia georgiana que 8 generaciones. Bueno, que fue interesante porque la verdad que no sabía nada de los georgianos. 8 generaciones. Me leí la historia de 8 generaciones. Yo estoy con el rollo de la filiación, ¿sabes? No, pero Y la no sé si transmisión. estás tan interferida por las redes sociales tú. No, esto me entretuvo mucho. Es un escritor, porque además me di cuenta que no sabía nada de Georgia ni de los A ver, georgianos. se llama Nino Aratishvili, La octava vida. Para Brilka, la octava vida para Brilka. Pero bueno, lo iba a comentar, pero no voy a hablar de él. Pero voy a hablar del libro que ya tiene sus años, que es un libro póstumo porque de Almudena Grandes, Todo va a mejorar, a propósito de lo que estamos hablando, porque es casi como una anticipación de Milei y de Trump, porque se trata de un empresario, un CEO, que funda un partido político que podría llamarse el de los libertarios, más o menos del estilo, y lo que empieza a construir es una tiranía, produce un apagón, intervienen los medios de comunicación, internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una parte genial que dice, bueno, el coronavirus lo que demostró es la posibilidad de dominar absolutamente al otro a través de el miedo, pero es un miedo muy particular porque es un miedo muy subjetivo, es decir, impacta el psiquismo, de eso que estábamos hablando, ¿no? El libro empieza muy bien y termina más o menos. Almudena Grandes se muere en la pandemia y su marido termina de escribirlo, entonces se nota en el estilo literario el cambio, el andamiaje. Yo creo que es más interesante lo que propone que la calidad de la escritura con que está hecho. Pero me parece genial que esta mujer muriéndose escribiera esto en la pandemia, ¿no? Se llama Todo va a mejorar. Ya, me interesó. Sí, es muy interesante Todo va a mejorar, sobre todo porque te va anticipando medidas que fueron tomadas por razones sanitarias, pero que son utilizadas por un gobierno totalitario para ir recortando la vida social y replanificando un país. Entonces hay cosas como en Todo va a mejorar que son muy buenas, como por ejemplo que en un minuto este partido que logra por supuesto una mayoría absoluta, porque se llama Soluciones Ya, ¿no? Que en el fondo, así se llama. Sí. Así se llama el así partido. se llama. Por eso para pedir hamburguesa en... Pídalo ya. Soluciones ya. Que es, digamos, es genial, sí, porque efectivamente agarra la mayoría. Imagínate el discurso, ¿no? Soluciones ya. Es casi como la identificación infantil. No, 2 palabras. Sí, soluciones 2 palabras, ya. listo. Y de hecho, eligen sus primeros candidatos con puras finalidades que son no políticas, son personas que son una cantante pobre, pero por supuesto toda esta gestión electoral de la ficción es increíble. Está amparada en grandes empresarios que son los dueños de España y que en el fondo él les dice, bueno, con Soluciones Ya ustedes van a tener sus negocios, vamos a restringir además la cuestión de la globalización, porque en el fondo lo que vamos a hacer es estimular la producción de la España, ¿no? Agarra, por ejemplo, tú estabas de vacaciones en un pueblito de España, te fuiste justo cuando fue el apagón informático y te dejan ahí con una nueva pandemia. Y no puedes salir. Y quedas aislado. Y luego de eso te obligan a quedarte en ese pueblito para mejorar como una suerte de trabajo voluntario pagado, pero además no te puedes ir. En realidad no hay opción. Y hay una brigada que te trae la alimentación y que se ocupa de tus cuidados, ¿no? Es bien distópico. Y lo que a mí me parece genial es cuando en el fondo uno de los grandes problemas que tienen es como la cuestión de los perros, que en el fondo la gente quiere salir a pasear el perro. Entonces inventan... Paseadores de perros. Primero los paseadores de perros, pero después la Guardia Civil estaba llena de pasear perros. Entonces deciden y ocupan los medios de comunicación para decir que los perros se contagian del virus y se mueren. Exacto. Y empiezan a matar los perros y después la gente empieza a no solo no tener perros, sino como que a preferir hacer la eutanasia sobre los perros porque en realidad el perro si no se va a morir saliendo, ¿no? Entonces...
y hay un montón de momentos en la novela que son interesantes porque la gente... Es que es como brillante y horrorosamente estúpido al mismo tiempo, entonces da Exacto. mucho miedo. Claro. Es que es increíble. Es que la verdad es que nuestra vida se está transformando en weá por eso horribles. digo que tontas. este libro es un anuncio de lo que estamos hablando ahora. Sí. Es increíble, o sea, Sí. ya hay un sector, por supuesto, en el país, digamos, donde el virus no llega. Entonces no hay que usar mascarillas ni nada, que es donde viven los ricos. Exacto. Y donde llevan empleados, y entonces esas cosas, esas pequeñas noticias se empiezan a filtrar por maneras raras, como a una persona Ese no lugar es la vacunada. Riviera de Gaza, ¿no es Claro, cierto? algo Más o así. menos como Allí la viven, Riviera de en los Gaza. hoteles Sí, un lugar así. a la orilla del mar. Un lugar donde la gente paradisíaco. Sí. Es más, la gente tiene 1, 2 horas, 3 horas para ir a los malls, controlados, les ponen un bus, ¿no? Y todo es súper interesante porque la subjetividad de la sociedad se va plegando a estas soluciones de un ente autoritario que de otra forma, sin El el Gran argumento Capitán pandemia, se llamaba, exacto, el Gran sin Capitán. sin una pandemia no habrían podido lograr eso. Pero es tremendamente eficiente, es muy eficiente, entonces efectivamente logran esto. Bueno, el libro que yo iba a recomendar, que también lo leí en vacaciones, pero lo tengo hace mucho porque llegó a la cafebrería a propósito de una invitación también que hicimos a Editorial Atmosférica a traer este autor. José Carlos Agüero es un autor tremendamente importante, un autor peruano, es hijo de 2 militantes de Sendero Luminoso que son asesinados, uno preso y la otra en unas circunstancias que probablemente aún no están del todo claras, pero que en el fondo él ha escrito varios libros muy interesantes desde la perspectiva de la memoria y de la memoria de los hijos, ¿no? Muy controversial también porque es un autor tremendamente inteligente. Yo diría que es como un autor peruano punk, así lo pondría yo. Y este libro es un libro que escribe después de que nace su primera hija y es un libro en realidad para ella, ¿no? Pero es un libro a propósito de la herencia, ¿no? Como de cómo contarle una historia, de cómo contarle lo que ha vivido, de cómo relacionarla con la dura historia del Perú y con la propia historia familiar. Y bueno, va transitando en distintos tópicos, tiene pequeños poemas, es un libro muy bello, muy hermoso, él escribe muy bonito. Y entre medio de estas cosas tiene una cosa que se llama advertencias. Les voy a leer la primera. Primera advertencia. Uno de los puntos más ominosos de la ciudad de Lima es el cruce de la avenida Bancay con la avenida Nicolás de Pierola. Es una esquina que justo enlaza el Parque Universitario y el Ministerio Público. Unos metros más allá, los campos feriales de Girón Ayacucho. Un sitio sucio, trajinado, pero estratégicamente importante para la policía. Allí se ha apostado por años con rejas y tropas para detener a la población en camino hacia el Congreso de la República. En ese cruce ha muerto gente. En ese cruce bastante vulgar seguirá muriendo gente. Ese cruce es un lugar de memoria, cargado de una aura siniestra. Es un nudo donde eternamente chocarán las voluntades. Cuando vayas por allí, un día cualquiera en que no esté siendo usado para protestar por alguna de las infinitas razones justas que pone a disposición la sociedad, no notarás nada. Solo la prisa de la gente. Pero si te fijas bien, quizás el tiempo te dé señales, sentirás pequeñas marcas. Pero la advertencia no es esa. Es simplemente que cuando protestes, porque lo harás, nunca olvides que en esa esquina ronda la muerte. Deja la primera línea para los que van bien protegidos y tienen más experiencia. Cuando sientas que la policía atacará con perdigones, no pierdas la calma. Si hay barreras de metal, rejas montables, tardarán un tiempo en removerlas antes de avanzar en asalto. Cuando eso pase, ya debes tener una distancia de al menos media cuadra, porque la policía va a disparar el gas y los perdigones de frente al cuerpo. Y procura, en esto siempre hay algo de suerte, que el ataque policial te encuentre con la salida hacia la avenida Grau, no hacia Colmena. Hacia Grau está el aire, hacia allá está la salida. Súper. Es hermoso, son muchas advertencias que le hace a su hija, ¿no? En el fondo... ¿Y vos te leíste eso en Brasil? Sí, me leí eso en Brasil. Pero me lo encontré, digamos.
Oye, pero lo que es interesante con respecto a lo que hablábamos antes es que es un padre que le dice a su hija que manifestará, Sí, pues te vas a manifestar. peleará. Al final del libro, no les quiero... al final del libro él se repronuncia con respecto a estas advertencias. Léanlo, es interesante. está bueno. Es Eso un está- libro eso- diferente y lo todo. vamos Eso a está leer. bueno también, está Sí. bueno también. Bueno, ¿nos despedimos? Sí, Sí. bueno, nos A ver vemos. si se nos pasa marzo. Sí, Sí. vamos a ver. La vamos a ver. marcitis. O va a ser un marzo eterno. Un marzo eterno. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Chao. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.